Buenas tardes a todos. Estamos ya grabando la sesión de hoy, que es una sesión, sigue siendo una sesión introductoria al curso. En primera instancia, quiero darle a Jesús Colón, que se matriculó hoy en el curso. Jesús, para efecto de récord, preséntate al grupo, dinos quién eres, de dónde vienes, cuál es tu especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús Colón Santiago. Soy natural de Calley, pero estoy acá en Río Piedras. Soy doctoral de programa de currículo de enseñanza en historia. Muy bien. Jesús, voy a necesitar después que me envíes tu email institucional, porque es el que usamos para todas las comunicaciones, el UPR Edu. Ok, perfecto. Ok. Bien, Alexander le da la bienvenida a Jesús en el chat. Quisiera preguntar si hay alguna duda, algún comentario sobre el sílabo del curso. Pueden hablar, pueden quitar el mute, hablar, etc. No hay problema. En mi caso, de verdad, Alexander Pérez, no tengo ninguna duda. Ok. No, yo tampoco yo lo leí y me parece excelente, me parece bien. Gabriela, si tienes alguna duda, puedes escribirla porque estoy atento al chat por, por ti. Saludos, profesor Miguel Almonte. Ajá, Miguel, dime. Sí, mire, le voy a hacer esta pregunta. No sé si cuando yo me retiré en la clase pasada usted lo dijo, por eso lo pregunto por si acaso. En las fechas donde está en el prontuario, donde vencen los trabajos, que por ejemplo el primero vence del 30 de septiembre al 4 de octubre, ¿se refiere a la fecha de la clase o es que es hasta el 4 de octubre? Hasta el 4 de octubre, hasta el viernes. Oh, ok, perfecto, gracias. Voy a necesitar luego que alguien me haga un favor. El sílabo que yo les entregué en la parte de la programación tiene marcado las sesiones sincrónicas y asincrónicas. Por alguna razón, ese documento parece que yo lo imprimí sin guardar y el que yo tengo en mi poder no tiene las sesiones. Ah, pero tengo el viejo. Bueno, no, tranquilo. Yo tengo el viejo, yo puedo recoger. Yo creo que yo tengo copia del viejo del que les entregué a ustedes. Mm, Bueno, reviso y si acaso les escribo pidiéndole que me envíen la información de las que tienen S y las que tienen A para beneficio mío. Y el sílabo tuvo un cambio, pero el cambio es pro forma. Es que se le añadió una serie de certificaciones que ya estaban incluidas, pero pidieron que las colocáramos en otra forma de expresión. Así que en el website del curso está el mismo sílabo, pero con la última página con las certificaciones adecuadas. Muy bien. ¿Alguna situación con mi salón web? ¿Han podido entrar?
Bien, pues en la sección de foros de discusión hay un foro para presentarnos, como si fuera el primer día de clase para ir rompiendo el hielo. Cuando puedan, por favor, pueden llenar el foro y participar. Fue una lástima que no lo practicamos cómo funciona. No, Jesús, no tienes cuenta todavía, tengo que concederte la cuenta. Cuando me envíes tu email, te envío entonces la cuenta con la información, porque tengo que registrarte con ese email. Profesor, es Dígame. Alexander. Cuando indicas que tenemos que acceder al foro dentro de mi salón web.org, ¿dónde exactamente está localizado esa sección de foro? En el curso. Recuerda que mi salón web Ok, tienes que entrar al curso. perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? Eso lo realizamos ahora entonces. Bueno, no tienen que realizarlo ahora, lo pueden hacer en cualquier momento. No tiene que ser ahora exactamente. Ok, igualmente una información general básica de nosotros o algo Como algo en si te particular. estuvieras presentando el primer La día. presentación. Ok. Sí, un poquito más abarcadora de lo que hablamos. Algunas. El- Ajá. sí, sí, eso mismo, que nos presentamos, de qué área somos y a lo mejor de lo que las expectativas que tenemos del curso o algunas destrezas en cuanto al tema que estamos estudiando. Sí, No sé si. en tu carácter personal, sí. Ok. Entonces, ahí también, estoy entrando un momento, ahí también otro café, eso es opcional. Eso es, si usted quiere en algún momento contar algún chiste, algún comentario, alguna anécdota, eso es opcional. El foro de prueba era para haberlo usado la semana pasada, para hacer la prueba, pero no lo utilizamos. Ahí ahora va a aparecer los foros que van a estar asignados para la clase. O sea que el único que tienen asignado por el momento es conociéndonos. Es el único que tienen asignado por el momento. Ya luego les voy a ir asignando en temas de discusión, van a ir apareciendo en foros oficiales del curso. Muy bien. Profesor Miguel, coloqué aquí, no sé dónde lo pueda localizar, en el compartir archivos. Ajá. Le hice una foto, me atreví a hacerle una foto a las fechas que usted pidió y se las coloqué aquí, del En, prontuario. en entrega de documentos. Y aquí en la misma, en InMeeting, hay una parte que uno puede compartir files y vídeos, y ahí le coloqué las fechas. De todas maneras, se las estoy enviando al correo suyo Ok. para que la tenga. Ok, está bien, gracias. Ok.
Bien, bienvenido Ernesto. ¿Alguna pregunta, Ernesto, sobre el curso, sobre el sílabo, sobre mi salón web? Ernesto, ¿me oyes? Parece que se cayó. No está ahí. Sí, pero la conexión está flojita. Ok. ¿Qué comentario les merece el artículo, la lectura, mejor dicho, porque no es un artículo, es una lectura? La lectura que les entregué el pasado mes. Vamos a iniciar una pequeña discusión de impresiones primero. Entiendo que es solamente impresión, ¿verdad? Sí, No entramos a profundidad todavía. no todavía. Ok. Me pareció, aunque fue muy breve, fue bastante exacto a lo que nosotros, en este caso, como maestro, vivimos con, con ciertos compañeros que llevamos el debate de que si la tecnología está haciendo un mejor aprovechamiento a los estudiantes o le está contrarrestando, ¿verdad?, ese progreso o ese proceso de aprendizaje. Y me parece muy bien que haga la distinción, que eso era lo que estaba buscando. Creo que ya dentro de esto, pues, puedo ver con qué va a comenzar el curso y dónde vamos a impartir nuestros trabajos y nuestros proyectos. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Sí, Miguel Almonte. Me llamó mucho la atención cuando estoy leyendo este artículo, la parte donde especifica. Te perdí, Miguel. ¿Alguien escucha a Miguel? No, No, no lo se escucho. perdió. Se perdió la Miguel, señal. no te escuchamos. Ahora, Miguel. ¿Me oye bien? Buenas. Ahora te escuchamos. Ok, nada, que pues esa parte donde a veces el maestro tiene una idea en relación a la tecnología o a cómo integrarla en su salón, pero sin embargo no es necesariamente lo que él cree, sencillamente a veces son imposiciones de algunas, ¿verdad?, algunas agencias acreditadoras, y a veces el no tener claro esas distinciones que hace el artículo, pues lleva entonces a que uno fracase en el intento o sencillamente desista de usar la tecnología o de hacer una especie de enseñanza para lograr que a través del uso de la tecnología o la tecnología en la instrucción, pues lograr una serie de efectos en el estudiante. Y más también me deja con un buen sabor el que nos quita de inmediato esa idea de que la tecnología tiene que ser una computadora. O sea, cualquier otra cosa de la que no, ¿verdad?, que nosotros usamos a diario es parte del proceso. Y eso me llamó mucho la atención, pero sobre todo específicamente esta división de lo que nosotros entendemos como qué es la tecnología de instrucción y en la instrucción, o sea que son cosas distintas con un leve cambio en el nombre. Y eso me llamó mucho la atención. Bien, ¿algún otro comentario?
Bueno, yo quería retomar el punto del compañero respecto ¿Quién a que habla? cualquier, ¿verdad? Muchas cosas son tecnología eh, ¿Quién y habla? muchas veces Jesús Colón, Jesús, Ah, ok. eh, muchos educadores, ¿verdad? No tienen noción de que cuando a veces están parados frente a la pizarra con una tinta, están, ¿verdad? Desempeñándose utilizando tecnología, o cuando se está utilizando un lápiz, o cuando se está utilizando cualquier otro manipulativo, ¿verdad? Y yo creo que no se conoce a cabalidad. Yo creo que eso es lo que deja, para mí deja ver la lectura, que no se conoce, ni un conocimiento pleno, ni de qué es tecnología, de qué grado es la tecnología, o cuál es la aplicación, o cuál podría ser la aplicación. De, de hecho, Jesús, profesor, ¿le puedo comentar? Sí, claro. Jesús, de hecho estoy de acuerdo porque cuando los maestros, yo que soy maestro, pasamos por unos procesos de evaluación, que a veces vienen personas de otros niveles del Departamento de Educación, eh, a veces sencillamente tú tienes la pizarra porque no tienes otros recursos, aunque después puedas adquirirlo con tus fondos, lo que sea, y te pueden hasta escribir en una evaluación que tú no haces uso de la tecnología y aún así, teniéndola, hay maestros que no te la usan. Y voy a más allá. A veces tú tienes un profesional de la educación que puede hacer el uso de un, como dice aquí, el proyector vertical, por eso cuando lo leí me llamó la atención. Y dijeron que usaron la tecnología, pero sencillamente el estudiante no tuvo beneficio de eso. Y tienes un punto muy válido, o sea, el desconocimiento de las mismas agencias, de las personas que tienen que ver con regular estas cosas, es un problema porque nada más con este artículo uno se percata de lo que significa la instrucción, el diseño, diseñar ese proceso que va más allá de hacer una evaluación y decir lo usaste o no lo usaste. Así que, de acuerdo con tu punto. Muy bien, seguimos escuchando las impresiones. En confianza. Algo que te llamó, algo que no entendiste en la lectura, algo que despertó dudas. Profesor, nuevamente, Alexander. Dígame, Alexander. Para completar la idea de ahorita, yo aquí vi, pues, ¿verdad? Estos dos términos, pero también las dos posturas que muchas veces nos encontramos. Gracias a los compañeros que hablaron abundaron sobre el término de lo que es tecnología. Lo que yo vaya a discutir ahora, pues podemos desde la tecnología más sencilla hasta la más elaborada, la más compleja. Y me refiero a la parte más digital, electrónica. Cuando estamos hablando de si la tecnología dentro del salón de clases, en este caso, pues ahí es donde empiezan las discusiones y los distintos comentarios. Cuando un ejemplo, estoy dando aquí ejemplos de experiencia de compañeros que están mencionando no, que la tecnología vino para atrasarlos a tanto al maestro como al estudiante por distintas razones que
que los atrasa, ya sea porque no tenga un acceso bastante viable para acceder a esa plataforma, ya sea porque simplemente no tiene ese acceso, no tiene los dispositivos como una computadora. Y todos estos factores lo podemos escuchar y los argumentos que trae ese grupo de compañeros. Y la lectura nos hace bien claro que cuando hablamos de la tecnología de la intrusión, nos cambia ese foco. Y ahí es que yo en mi caso, yo digo, aquí está la explicación de lo que está pasando a la hora de trabajar con tecnología o a la hora de estos talleres que se dan y que surgen estas discusiones. Y una de las cosas que trae, yo hice un escrito para facilitar esto. Voy a terminar la parte del adiestramiento. Yo señalo que el adiestramiento a los maestros de cómo utilizar técnicamente la tecnología no es suficiente. Eso es lo que estamos pensando muchas veces. Traer más tecnología, y no es eso lo que trae el autor José Caraballo, sino que es ese adiestramiento para utilizar pedagógicamente, a través de teoría, a través de modelos, la tecnología dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esa manera lo vi. Y él utilizó a David Ausubel con la teoría de aprendizaje sí, cogió ese ejemplo para ver que el profesor se tiene que preparar, organizar anticipadamente, de acuerdo a unos alineamientos propuestos de su teoría de aprendizaje significativo, para desarrollar lo que llamamos ahora, o lo que llama el autor, tecnología de la intrusión. Y sabemos que realmente lo que está pasando aquí es la aplicación de conocimientos científicos. Son unos procesos, son unos modelos organizados para que entonces ocurra una eficiencia en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí podemos entrar a la tecnología desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y quiero, antes que se me olvide, cuando yo leí esto, profesor y compañero, al final le di sentido al nombre o al programa de tecnología del aprendizaje, donde yo estoy y donde estamos algunos de nosotros. Porque uno ve ese título de tecnología del aprendizaje y muchos de mis compañeros están pensando, ay, ¿con qué tecnología están trabajando? Y esa es una de las reflexiones que hice, que nosotros con tecnología de la intrusión, con la tecnología de la intrusión estamos viendo los procesos, ese conocimiento para organizarse y no para seguir acaparando de tecnología y uso de tecnología y solamente estamos aprendiendo la parte técnica y a veces ni la aprendemos y simplemente cambian aceleradamente. Así que no estamos mirando esto, estamos mirando estos procesos, estos conocimientos científicos para organizarnos a la hora de la intrusión. Traes un planteamiento bien interesante que nos lleva precisamente al origen de toda esta discusión, inclusive desde el mismo programa al que estamos. Yo no les voy a negar de que obviamente el programa tiene que mantenerse activo al día con las tecnologías emergentes, porque si no, se convierte en un programa obsoleto. Y no queremos que sea un programa obsoleto. Pero nos debe llevar a una concienciación particular con el mismo origen de la palabra tecnología. Si yo hago un inventario
de qué es tecnología, voy haciéndole preguntas a distintas personas, vamos a encontrar que es un concepto que todo el mundo define muy personalmente. No está mal, no está mal, porque lo van definiendo de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo al uso que le dan, de acuerdo a lo que han descubierto con la tecnología. Pero la pregunta es, ¿qué es tecnología? Yo les quiero invitar a que realicemos una pausa para que vean un pequeño video. Hello, Ajá. ¿se escucha? ¿Quién habla? Ernesto. No sé por dónde vamos. ¿Quién habla? ¿Esto Ernesto. funciona? ¿Quién habla? Ernesto. Al parecer habla Ernesto, pero no nos está escuchando. ¿Cómo va esto? Ernesto, tú nos escuchas. No. No. What do I do? Para los compañeros, estoy tratando de resolverle a Ernesto. Bueno, compañeros, estoy tratando de resolverle a Ernesto. Eso fue lo último que escuché. Ah, bueno, pero tú estás escuchando. Ahora sí. Ok.
Pues estamos. Todos los demás están escuchando sin problema, ¿verdad? Lo escucho, profesor. Saludos, buenas noches. ¿Quién saludó ahora? Taira. Esa es Rosa. Ah, Rosa. Llegó Rosa. Rosa. Sí, buenas tardes. Es Buenas que tardes, Rosa. tuve un poco de problemas con mi computadora, pero ya los resolví. Ok. Bueno, hasta ahora habíamos estado comentando sus impresiones sobre el artículo de Caravaggio. Y yo iba a hacer una pausa un momento, pero dado que tenemos a Rosa y que tenemos a Ernesto que se han unido, que ya nos oyen, antes de hacer la pausa, quisiera saber si tienen alguna impresión sobre la lectura del doctor Caravaggio que quieran compartir, como lo han hecho los compañeros. Luego, la clase se está grabando, que luego la pueden escuchar para que oigan los comentarios de los compañeros. Yo voy ahora, ya mismo. Bueno, es que esto está como que hablando. Ok, pues buenas tardes. Sí, me encuentro cuando leo el artículo, me encuentro como que en medio de dos aguas y definitivamente estoy de acuerdo me parece apropiado y asertivo el hecho de que hay unas áreas o unos niveles en el sistema que entienden que es importante integrar la tecnología en el proceso de enseñanza. Sin embargo, pienso que hay un desfase entre la intención y lo que realmente ocurre. Yo no sé, porque pues no he explorado los aspectos más allá de la escuela, pero no sé si se debe a desconocimiento, pues a uno ver que la tecnología está presente, que la tecnología, hay avances tecnológicos por donde quiera que uno va y en todos los aspectos de la vida, y pues que es únicamente lógico, ¿verdad? Asumir que concluir que es necesaria integrarla en el quehacer educativo. Ahora, la manera en que eso se debe hacer y los presupuestos que deben dirigir esos esfuerzos, pues no sé si están tan claros en todos los niveles, ¿no? Okay. En ese sentido, lo he visto pasar y es evidente. Cuando uno va a las escuelas y te dicen, pues sí, van a enviar esto, van a enviar aquello, no hay un estudio de necesidades, un análisis real de qué es lo que hay y qué es lo que necesitamos para poder hacer X, Y, Z cosa. Y tampoco hay como que una infraestructura, un pensamiento de infraestructura y de bases para que esos avances y esas integraciones se puedan dar. Eso por un lado. Por otro lado, esa falta de planificación, esa falta de cohesión entre todos los elementos, pues sí, ocasiona el que se quieran desarrollar unos proyectos X, Y, Z integrando la tecnología y que no funcionen. Ya sea porque uno de los elementos no está debidamente adiestrado, que usualmente, ¿verdad? La flecha siempre apunta hacia el maestro, o porque pues no se hicieron las cosas como pienso yo que todo esfuerzo debe partir de un estudio de necesidades, ¿verdad? Yo siempre tengo que saber identificar cuál es el problema y establecer unas necesidades para yo saber si lo que voy a pensar va a poseer una posible solución. Si yo desconozco esos detalles y trato de implantar cosas como que ciego, bueno, sería eso, a los ciegos, ¿verdad?
tirarlo a ver qué funciona. Y eso también es real. Los ensayos que se hacen muchas veces producen resultados negativos, y esos resultados negativos propician el que la gente cree como que aversión. Y dice, no, yo tengo mucho trabajo, yo no voy a bregar con esto. Pero eso no solamente, eso no es único y ni se circunscribe a la integración de la tecnología. Eso ocurre en muchas otras áreas. Queremos que la educación se mueva, sea de vanguardia, salga del salón de clases, salga de la educación bancaria, salga del conductismo. Pero entonces, cuando el maestro hace ensayos e intentos de implantar estrategias en el salón de clase que lo empiecen a sacar de ese cuadro, pues no tiene a quien preguntarle cuando se encuentra con un escollo. No tiene nadie que lo apoye, que le aclare dudas, que le pueda dar una mirada externa a lo que está haciendo para poder aportar y poder mejorar ese ensayo o ese intento. Así que eso no es exclusivo de la tecnología. Se da mucho en el área tecnológica, pues porque pues cada uno tiene un nivel de literacia tecnológica, ¿verdad? Distinta. Y también es una cuestión generacional. Yo creo que a pesar de que hay muchas personas que no crecimos en la generación tecnológica, pero sí hemos intentado mantenernos al paso de los avances, y de ese mismo modo hay mucha gente que se resiste, y hay muchas personas en el sistema que desconfían de la tecnología, que no quieren mirar para allá, que entienden que esas son herramientas que le complican el panorama ya bastante complicado que tienen. Y en ese sentido, pues eso también es un detalle que no aporta al que la tecnología se integre más, que haya mayor integración. Cuando hablamos de integrar la tecnología en el proceso educativo, la mayoría de la gente piensa que con usar la computadora, hacer una presentación de PowerPoint básico, y dar la clase, quizás poner un video, ¿verdad? Pues ya con eso integraron la tecnología y no hay como que un proceso de unificación ni de conexión entre actividades que lleven a los estudiantes a hacer uso de esas herramientas y a integrar esas herramientas en su proceso de aprendizaje. Más allá de presentación o de quizás typear un proyecto, buscar alguna foto y ponerla. Más allá de eso, como que yo no he visto muchos esfuerzos ni muchos intentos. Así que también eso me lleva a pensar que no está claro, no hay una visión clara de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de integración tecnológica. Eso también lo menciona por ahí. Ajá. Sí, perdón. No, iba a decir algo. Que eso es tan importante como el aspecto que mencionaba antes, o sea, la falta de orientación, de capacitación y de prepensamiento, del trabajo preimplantación, la ausencia de todos esos procesos anteriores a yo decir, pues mira, vamos a empezar y esto es lo que vamos a hacer, sumado a no tener claro cuál es el propósito de esa tecnología, de esta herramienta o de la actividad que yo voy a realizar utilizando los medios tecnológicos, pues hace como que una confusión y un pandemonium ahí raro, pues que no tiene ni pie ni cabeza. Y entonces, pues por eso es que entonces no obtenemos los resultados que quisiéramos tener.
tenemos unas expectativas, pero como el proceso no está relacionado a esas expectativas, o sea, no hay una conexión entre lo que yo quiero lograr y el proceso que yo llevé a cabo para planificar y pensar y diseñar eso que yo voy a hacer para obtener lo que yo quiero, pues ese desfase crea un caos y obviamente pues al final tenemos varias vertientes que ninguna son positivas para promover y fomentar esa integración. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Por ahí también iba la explicación de Alexander, que de hecho llegó un poco más allá a incluir el título del programa, Tecnología del Aprendizaje, y eso me llevaba a mí a decirles que el origen de todo pudiera estar en el principio, la palabra tecnología. Ernesto, ¿ibas a comentar algo? Sí, esto de la integración de la tecnología, a veces yo lo veo como otra fiebre nueva que abarca la educación, como ha habido a través de los años, y a veces es la misma novedad que, que hace que que los estudiantes se entusiasmen, pero no necesariamente es como decía en el artículo, no necesariamente es eficiente ayudando a la enseñanza. Por ejemplo, cuando yo estaba en la clase de química orgánica, el profesor dibujaba las moléculas en el pizarrón y cómo reaccionaban. Y el profesor una vez le preguntó, ¿ustedes prefieren que yo los dibuje en la pizarra o que los explique desde el PowerPoint? Y todo el mundo prefirió la pizarra. Eso depende, porque las tecnologías se debe usar como una herramienta para presentar algo o para facilitarte un proceso que tú vas a llevar a cabo. Y no necesariamente es útil o necesario. Hay conceptos que tú en verdad no necesitas tecnología para enseñarlo. No sé si están de acuerdo con no sé. Es que estás partiendo de la palabra tecnología y de la misma manera que se usa tecnología, por un lado, que no se comprende, ¿verdad? Ajá, Pues hay que explicar lo que es tecnología, porque fíjate que aún PowerPoint versus pizarra, ajá. si lees bien a Caravaggio, te vas a dar cuenta que la pizarra Es es una tecnología. tecnología. Sí. Lo que pasa es que hay distintos niveles, claro. La diferencia o lo que Caravaggio nos va a traer es otro issue, Uh-huh. ¿verdad? Es otro issue. La eficiencia de cómo presentar, cómo resolver los No, problemas instruccionales. no va, bueno, va en el proceso de cómo solucionar los problemas instruccionales. ¿Sabes? Ese es el objetivo según Caravaggio, ¿no? Bueno, bueno, en el artículo él nos está hablando de dos conceptos. Y claro, el concepto de tecnologías de la instrucción lo que nos lleva es a la satisfacción de necesidades. Uh-huh. Bien, les decía que iba a hacer una pausa, pero yo prefiero no hacer la pausa y dejarles el video para que después lo vean. Vamos a tratar de profundizar o de jugar con el tema, la palabra tecnología. ¿Qué dice la gente que es tecnología? Para no meterlo a ustedes al medio. Computadora, Ajá, ¿qué más? internet, Bueno, el celular, Sí, ajá, Equipos electrónicos. equipos electrónicos. ¿Qué más? Estamos diciendo lo que escuchamos normalmente de las personas. Lo que escuchamos Cuando, normalmente, para no tirarlos al medio ustedes. ok. Hay personas que no les he escuchado la voz en ningún momento.
La clase se enriquece cuando todos vamos hablando. ¿Qué dice la gente que es tecnología? Bueno, básicamente eso, los gadgets, la computadora, el teléfono, el MP3, el iPad, eh, ¿verdad? Todos esos gadgets tecnológicos es lo que la mayor parte de la gente cuando piensa en tecnología, eso es lo que piensa en Internet. Muy Pero bien. también, Ajá. pero también yo fui el que dije, porque he escuchado tanto eso, ¿verdad? Cada vez, como le dije, cuando digo que estoy en el programa de tecnología de aprendizaje, pues están pensando en estos dispositivos electrónicos, pero también he escuchado cuando decimos tecnología de punta en cuanto a, por ejemplo, a ropa, algún tipo de ropa que es innovadora, que como un ejemplo, el dry fit, para que ese sudor, esas cosas también lo he escuchado, no solamente la parte electrónica, también he escuchado un ejemplo, bolas que tiene una configuración nueva. Hablan de tecnología, te dicen que, ¿verdad? Con la tecnología desarrollan este tipo de artefactos. Estás trayendo un punto bien interesante. Sí, porque lo he escuchado tanto de la parte electrónica, pero también cuando yo he escuchado, con nueva tecnología tenemos esta bola de soccer y puedo hablar de eso porque pues yo sé que recientemente salió una nueva textura para la FIFA anteriormente. ¿Ok? Una tecnología. Yo quería también añadir que mucha gente también se refiere a tecnología ya cuando muchas de estas maquinarias que ya inclusive tenemos en los hogares adquieren algún tipo de upgrade y se vuelven más tecnológicas. Ya hablan ya de, esta es otra tecnología. Eso también es otra cosa que ocurre mucho usualmente. Ahí se ata con lo que estoy diciendo. Yo creo que le llamo a esos artefactos nuevos que tienen un update y es lo que innovador, algo innovador es tecnología. Muy bien. Tecnología puede ser una caja de fósforo. Ok. No, de hecho, yo como maestro a veces tengo mis padres que me indican mi niño o mi hija es un experto en tecnología y es porque viven conectados en las redes sociales. Y sin embargo, cuando te toca trabajar una serie de instrumentos en la sala de clase, a lo mejor no te dominan absolutamente escribir en una hoja de texto, no te dominan abrir una computadora. O sea, que tenemos también la idea errónea de lo que es la tecnología, porque sencillamente estamos conectados y dominamos las redes sociales. Claro, la dominamos dentro de la creencia de lo que es una red social, porque yo no creo que haya personas que tenga control o domine totalmente unas redes sociales, porque todos ya van cambiando y los efectos que tienen. O sea, que tenemos como dijo el profesor al principio, cada cual como que la define a su conveniencia o lo que cree. Wow, Según su experiencia. Miguel, gracias por traer eso. Me llevaste al día de hoy. Yo tengo un grupo de grado 11, un décimo, y Okay. soy maestro de física. Y los laboratorios, ¿verdad? Cuando vayan a realizar las gráficas, lo vamos a realizar en Excel. Cuando yo estoy hablando con los muchachos de cómo vamos a realizar la gráfica, muchos de ellos me dijeron, y lo vamos a hacer en papel cuadriculado. Y yo me quedé, wow. Yo dije, papel cuadriculado, ambos son tecnología, ¿verdad? Claro. Pero me quedé como que así, yo, no, muchachos, lo vamos a hacer en computadora. Vamos a usar Excel Mira, para hacer nuestra gráfica. te voy más sencillo, Alexander. Tengo un estudiante que le dije, vamos a hacer el documento en italic, o sea, vamos a cambiar el nombre, el estilo de la letra. Y me preguntó que si eso era una aplicación. Imagínate tú cómo estamos, que a veces no entendemos el vocabulario que esto encierra. Bueno, hemos visto distintas cosas
sobre tecnología. Ahora me pregunto, ¿qué es tecnología? ¿Está correcta esa forma de expresión de las personas? Lo que se encuentran, lo que comparten, lo que conocen, lo que dominan. ¿Por dónde va la tecnología? Y me viene a la mente un ejemplo que yo puse el primer día de clase en el graduado. Yo les hablé de un cavernícola que descubre la salida de la caverna y en la salida de la caverna pues encuentra un montón de cosas preciosas que nunca había visto dentro de la caverna. Pero empieza a llover y el cavernícola nunca había visto lluvia. No sabe lo que es la lluvia, sí sabe que no le gusta. Y empezamos a teorizar sobre qué cosas haría para protegerse de la lluvia. El invento que les, o no el invento, la solución que les propongo es que vio una mata de plátano con una hoja perfecta y se metió debajo de la hoja de plátano. Tenía que regresar a la caverna, seguía lloviendo, no quería mojarse, así que arranca la hoja de plátano y se la lleva. Entonces, en la discusión les preguntaba, ¿dónde está la tecnología aquí? Obviamente, en la hoja de plátano no es porque lo hizo la naturaleza, pero obviamente está relacionado con la hoja de plátano. Pero si arranca la hoja de plátano, pues ya dice que es una sombrilla. Esta es la tecnología, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Bueno, ¿Por dónde? Ajá. en ese sentido pienso yo que la tecnología tiene que ver con esa solución creativa o eso que creamos para cualquier artefacto que se crea para solucionar un problema que enfrentamos. Esa es la más o menos la definición que Caravaggio utiliza para hablar de la tecnología de la instrucción, no en la instrucción. Aquella creación que se desarrolla para solucionar o para presentar una solución a un problema concreto que surge durante el proceso educativo. Y fíjate, en el caso del cavernícola, ¿qué elementos hizo falta para esa solución? Su inventiva, su imaginación, no necesito de nada más. Primero había una necesidad, había, ¿verdad? Una creatividad que lo mencionó Rosa, un objeto y la experiencia, necesidad, objeto, solución y un método, entiendo yo. Tuvo que haber como un tipo de método o técnica para llevar a cabo entonces a que ese objeto lo convirtiera o lo transformara en ese artefacto que va a llevar la solución. No sé, eso es lo que estoy mirando. Una metodología, proceso. Hay un todos proceso de ahí. acuerdo. Estamos todos de acuerdo Bueno, de que hay una necesidad. Ok. Yo quería añadir que para mí la innovación tecnológica está precisamente en pensar en una técnica para sobreponer las dificultades que existen en la vida diaria. Creo que es ese pensamiento, esa línea de pensamiento que nos mueve de un lugar a otro. Ahí es donde está la tecnología. Ese pensamiento que él tuvo de tomar esa hoja y convertirla en otra cosa. Ok. Eso iba a mencionar que Alexander utilizó una palabra bien importante, pienso yo, que es parte de ese proceso y es la transformación. Puede haber un objeto, en este caso la hoja,
que pues es una hoja de un árbol, ¿verdad? Es parte de la planta y es parte de la creación. Pero entonces, el ser humano observar la hoja y presentársele la necesidad de cubrirse de la lluvia, pues él no vio en esa hoja una hoja, sino vio un techo o un toldo para él poder cubrirse y en ese sentido transformó, no transformó la materia, pero sí transformó la proyección de ese objeto, el propósito de ese objeto. Y en Oye, ese sentido, eso es un proceso que hacemos mucho en el salón de clase y tiene también que ver con esa implementación de esa tecnología, la visión de transformar. Esa palabra de transformación yo creo, me parece que es clave en el proceso. Pero esa de hecho, transformación... Ajá. sí, no, quería aportar, cuando Alexander trae la palabra innovación, es que rápido me acordé cuando tomé el curso de innovaciones, la teoría de la discusión de innovaciones, porque como dice Rosa, aquí lo que podemos ver es cómo se percibe lo que está en el entorno. Y eso de ahí es que esto se parte de una innovación. O sea, a lo mejor ya es algo que existe, pero si yo lo percibo como algo nuevo, pues ya es innovador y por ende la tecnología debe andar por ahí. Bueno, todos van más o menos. Jesús puso en el chat, Jesús puso en el chat una definición de tecnología que en parte nos va a ayudar. ¿Qué ocurre? Tenemos la necesidad, me estoy mojando, no sé qué es eso, me estoy mojando, por lo tanto no sé cómo evitarlo. Pero cuando mira y ve que debajo de la hoja de plátano no se moja lo que está ahí abajo, hay un aprendizaje bien primitivo. Se desarrolla conocimiento. Si me meto ahí abajo, no me mojo. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo el mirar, el apreciar, esa mirada inquisitiva, esa mirada buscando investigar algo, descubre, le lleva a hacer una acción, meterse debajo de la hoja. ¿Por qué la arranca y se la lleva? Porque aprendió que si estaba tapado, no se moja. Por lo tanto, aprendió que si se la llevaba, no se iba a mojar. Bueno, vamos, la hoja no es tan grande, pero para el efecto del ejemplo. Y se la lleva y cuando llegue a la caverna la va a guardar. Él no sabe que se va a dañar, pero la va a guardar. ¿Por qué la va a guardar? Vamos a ver, ¿por qué la va a guardar? Porque sabe que va a tener otra situación similar en la que va a poder darle el mismo uso. Exactamente. Él no sabe que se va a dañar. Él no sabe que la va a perder. Él piensa, claro, con el tiempo aprenderá que no le va a durar toda la vida, pero ya tiene el conocimiento previo. Al cabo de muchos siglos descubrirá el plástico y se echabará al ambiente, nos vamos positivos. Y creará la industria de la sombrilla. Así que cuando estamos viendo este pequeño ejemplo, nos da una sensación adicional de lo que es tecnología. Tecnología muchas veces no es, o no muchas veces, tecnología no es un aparato. Tecnología es un proceso. Cuando el ser humano se enfrenta a una necesidad, a un problema, pudiera ser un deseo,
y utiliza su conocimiento para transformar el entorno, la naturaleza, el ambiente, para satisfacer esa necesidad, resolver ese problema, está haciendo tecnología. Y unas tecnologías son base para otras tecnologías y otras tecnologías son base para otras. Vamos innovando, vamos desarrollando nuevas tendencias, nuevos aparatos, pero todo basado en una problemática, en una necesidad, en el conocimiento del ser humano, en la experiencia del ser humano. Por eso yo me atrevo a decirle a ustedes que debemos empezar a ver la tecnología como proceso. Y es lo que Caravaggio nos quiere decir indirectamente cuando trata de hacer la definición de tecnología de la instrucción, que luego la vamos a ver que es la definición más cercana a tecnología instruccional. Comentarios, aportaciones, puntos de vista encontrados. Pues precisamente cuando yo pensaba en la palabra tecnología, pensaba en el griego tecné. Se utiliza mucho tecné en las clases de arte, en la historia del arte, y se refiere precisamente a la manera de hacer unas cosas, de ese proceso, ¿verdad? De hacer algo. Y yo creo que pues tecnología tiene que ver, o sea, es eso, es la forma de ir haciendo las cosas de una manera a la otra. Muy bien, y esa relación con arte, tecné, arte, es muy importante. ¿Qué más quieren aportar? ¿Qué más quieren discutir? ¿Qué más quieren? Bueno, si vemos eso que usted acaba de explicar en el proceso del salón de clase, definitivamente el maestro está desarrollando tecnología todo el tiempo, porque Estoy de acuerdo. nuestra tarea requiere manejar un contenido, y cuando nos enfrentamos a retos o a situaciones o a necesidades que surgen, pues buscar una nueva perspectiva, transformar quizás la experiencia que habíamos pensado para que sea más pertinente, para que sea más útil, para que sea más profunda para los estudiantes, pues también tiene que ver con ese proceso que usted está explicando, ¿no? Estoy de acuerdo en que la tecnología no solamente son los aparatos, no se circunscribe. Yo creo que el término es mucho más amplio y requiere como que una reflexión mucho más profunda. Si hablamos solamente de lo en jíbaro, en los vericuetos, ¿verdad? Los equipos y gadgets tecnológicos que manejamos todos porque ya están insertados en nuestra vida hoy día, Porque tiene botones. nos estamos quedando como que en la superficie. Sí, facilitan, y fíjese que todos los aparatos que existen hoy día surgieron de una necesidad de facilitar, tratar de facilitar la vida y las actividades humanas. El Internet, por ejemplo, fue la transformación de un medio de comunicación más cerrado a algo más abierto que nos permita no vivir en un mundo sin paredes, sin fronteras y sin barreras de ningún tipo. Y eso surgió de una necesidad. Disculpen, mi manada anda por ahí. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que, con la perspectiva de considerar la tecnología como ese proceso
creativo. Es creativo porque si yo voy a tomar la hoja y la voy a transformar en una sombrilla o en una capa, pues definitivamente ahí la creatividad está poniéndose en función de algo que yo necesito resolver. Y de esa manera los maestros hacemos muchas cosas de esa forma. Aquí lo importante es el proceso organizado de la aplicación del conocimiento. Es lo que Caravaggio explica cuando pone la teoría de Oswald. Es lo que quiere decir cuando habla de que la mera integración de una tecnología, equipo tecnológico en la enseñanza de clase, cuando no tiene una planificación, cuando no está basada en las necesidades, cuando no está basada en los problemas, cuando no considera la audiencia, obviamente no va a tener resultados positivos. No los puede tener porque no ha sido pensada, no ha sido planificada. Ya cuando se parte de una necesidad, se parte de un problema, se parte del conocimiento que el maestro ha desarrollado a través de sus estudios, a través de sus experiencias, a través de compartir con otros maestros, a través de lo que le ha ocurrido en el salón de clase, a través de lo que ha leído, y aplica ese conocimiento en su entorno. Porque fíjate, vayámonos a una pizarra, vámonos a la tecnología más barata, más a bajo costo. Bueno, una pizarra. Hay gente que nunca aprendió a usar la pizarra. No saben escribir en pizarra. Y es un reguero para los estudiantes escribir en la pizarra. Así que imagínate esa persona escribiendo, haciendo un PowerPoint para una presentación. Si no aprendió a hacer el PowerPoint, si no aprendió a respetar los estilos de aprendizaje en la creación del mensaje instruccional para el PowerPoint, lo que termina es haciendo una presentación cargada totalmente de texto, donde los estudiantes no la van a leer porque es demasiado el texto que hay para leer. Por lo tanto, un libro digital. un libro digital. Eso es lo que termina haciendo. Exacto, eso es lo que termina haciendo. A eso me refería cuando hablaba al principio del desfase. Hay una total desconexión entre un fenómeno y el otro. Y los dos fenómenos tienen que estar intercomunicados, interconectados todo el tiempo para poder lograr lo que uno quiere lograr. Si tú no conoces a tu gente, si tú no sabes dónde están, si tú no entiendes cuál es el propósito de tú enseñar lo que estás enseñando, es difícil diseñar experiencias que se ajusten a las necesidades y que por consiguiente logren lo que uno quiere lograr. Eso es bien difícil de conseguir. Y ese desfase es el que precisamente ese maestro, como usted bien dice, que utiliza la pizarra como un libro o como una libreta, y la pizarra se convierte, ¿verdad?, en una fotocopia de lo que dice en el libro o de lo que dice en un papel. O sea, no está logrando su objetivo, pero mucho más allá lo que está logrando son resultados negativos, resultados confusos, cosas que no aportan al proceso de instrucción en lo absoluto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que a la palabra tecnología se le ha atado mucho este concepto de modernización, y parece ser que todo lo que es verdad, así, que tiene botones, que es digital, que es todo lo demás, pues es lo que se queda en la mente de la gente, inclusive hasta en la educación, porque pues precisamente muchas de estas escuelas del siglo XXI son escuelas modernas, modernizadas a partir de muchos aparatos que se ponen dentro de los salones o en los pasillos o en otros lugares, y entonces pues se olvidan, ¿verdad?, precisamente del origen de lo que es
la palabra tecnología, en realidad, que es ese proceso, esa manera de hacer las cosas, ¿verdad?, de otra forma. Y ahí yo creo que es donde está ese desfase, que se piensa que la tecnología es modernización. Bueno, la escuela que cuenta con la tecnología y el maestro preparado, pues que la aproveche, ¿verdad? Obviamente. Pero no es el escenario en todas las escuelas, desgraciadamente. Pues en mi caso ya se entendió todo. Se entendió primero estos dos grupos que yo había mencionado de maestros, aquellos que se quejaban de la supuesta tecnología, en estos casos los dispositivos electrónicos, que ellos decían que era su mejor tecnología era posiblemente el mismo libro, el mismo texto, la misma pizarra, porque eso es lo que definimos como ese proceso, ¿verdad? La tecnología como un proceso para cubrir esas necesidades y cubrirlas de una manera eficiente. También vi que la tecnología entonces, si es un proceso para cubrir esas necesidades y estamos en el plano educativo, entonces las teorías de aprendizaje, los modelos que vamos a utilizar para guiar nuestros cursos son tecnologías. Y ya finalmente resalta el nombre de tecnología del aprendizaje, el nombre del programa, que ya, en fin, ya en este curso, vamos a decir así, le busqué el origen, encontré el origen del término, tecnología. Ok. Gracias. Me alegro, me alegro. De hecho, dicho sea de paso, no está mal el que un maestro todavía quiera usar un libro. El problema es que tenga otras tecnologías a la mano, que el libro ya no sirva, porque ya es un libro muy viejo, y no quiera cruzar porque le tiene miedo. Ahí es donde tenemos que dejarle ver que la tecnología es para ayudarle a él. Es un proceso. Recordemos también que hay muchas diferencias generacionales. Hay maestros que son previos a la generación X, hay generación X, hay generación Y. Entonces nos vamos dando cuenta de que estos maestros previos a la generación, los baby boomers, previos, pues son un poco más más encontrados con las tecnologías modernas porque le tienen miedo. Entonces ahí es que uno tiene que dejarles ver de que también nuestros estudiantes tienen otras. Hay que conocer a los estudiantes, hay que conocer la capacidad de los estudiantes para, dentro de los recursos limitados o ilimitados que uno pueda tener en el salón de clase, puedas ejecutar. Pero no importa si estás usando tecnología a bajo costo o tecnología de alto nivel, si tu enfoque en el proceso es planificado, entonces estás realizando tecnología y estás realizando tecnología de la instrucción. Comentarios, preguntas. Quería comentar sobre lo que dijo Alexander de las teorías y los presupuestos teóricos. Definitivamente, cuando Vygotsky o Freire o Ausubel concibieron sus ideas sobre el aprendizaje, ellos tenían una perspectiva, y a medida que hemos ido evolucionando y aplicando esas perspectivas a la sala de clase, la manera en que yo visualizo, la mirada que yo le doy a esa teoría y la manera en que yo la aplico en mi salón de clase y la transformo en una actividad o en una experiencia, pues es también ese proceso creador, organizado y conectado que me permite lograr a mis objetivos. Y en ese sentido, pues sí, constantemente estamos desarrollando tecnología, porque pues cada uno adapta y utiliza
diferentes aspectos de todas esas teorías y de todos esos pensamientos para aplicar a la hora de aplicarlos a la sala de clase. Y es una perspectiva que suena de lo más interesante, diferente de verlo. Muy bien. Hello, Ajá, ¿me escuchan? sí te escuchamos. ¿Me estaban escuchando ahorita? Ahorita, si estabas hablando, no. Ah, pues. No, lo que yo quería aportar era que cuando tú empiezas un año a empezar a enseñar un concepto y hacer reflexión sobre cómo te fue la clase y en base a eso haces modificaciones a la instrucción y año tras año vas acumulando modificaciones y el producto al final termina siendo otro, que siendo más efectivo. Eso también cuenta como tecnología, ¿no? Bueno, Porque es un proceso. El el proceso, proceso. el proceso sería tecnología, ¿no? Sí, y los recursos tecnológicos, aquellas cosas que vas integrando para mejorar lo que estás haciendo. O sea, Pero es porque también es el cambio de las decisiones que tú tomas en cómo enseñar la clase. pero el cambio tiene que estar planificado. Sí, va en base ¿Qué es a lo que tus vamos, reflexiones. qué es lo que vamos a hacer hoy? Y en base a tus necesidades y en base a los resultados de tus estudiantes y en base a las experiencias de la audiencia. Uh-huh. ¿Algún otro comentario? ¿Cuál viene a ser la diferencia entonces en lo que Caravaggio nos plantea? Si fuéramos a hablar de la diferencia en una, dos, tres palabras, tecnología en la instrucción, tecnología de la instrucción, ¿cuál es la diferencia? Uno es unas herramientas y el otro es un proceso. Va por ahí. Ya que no quiero que piensen que él está presentando dos formas de usar la tecnología. Él está presentando una sola forma, una correcta y una incorrecta. ¿Cuál es cuál? En las dos podemos, ¿verdad? En las dos yo pude ver que están presentes ese dispositivo, pero en una hay un proceso, está cómo se organiza el maestro, el docente. Sin embargo, en el otro, que es la tecnología en la instrucción, es la que no se ve los procesos, solamente ese dispositivo ahí puesto, a diferencia de la tecnología de la instrucción, que puede estar ese dispositivo, que él lo menciona, puede ser que sea tan complejo como tan simple, pero lo que tiene que saber es utilizarlo. Pero De hecho, sí, en Miguel, esa que tú sí, estoy aquí, que precisamente eso lleva un uso indiscriminado en la tecnología en la instrucción, que al no tener clara esa diferencia, pues entonces, de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? No le resta el valor y la riqueza que tiene la tecnología de la instrucción, porque todavía no estamos claros en esos dos términos y por ende provoca, como dice la lectura, el uso indiscriminado. Y entonces al fallar, al no tener ese proceso claro, al no tener ese proceso de lo que se quiere tomar en cuenta nuestra población, pues automáticamente soltamos el proceso, no lo utilizamos
Y de hecho hay una desfase entre lo que yo veo en mi sala de clase y lo que un sistema quiere proponer, porque creo que tampoco los sistemas entienden claramente esta diferencia. Porque ahora mismo yo, particularmente, cuando yo empecé el curso, lo dije el primer día, que tenía una curiosidad de que no sabía si esto me iba a mantener en el sistema o me iba a dejar ir. Y de verdad que lo que estoy viendo aquí es que te cambia la perspectiva totalmente. O sea, esta clase de a mí me cambia totalmente mi visión. En que de alguna manera yo he estado correcto en algunas cosas y estoy peleando con algo que yo creo que no va a cambiar en este aspecto. Y yo debo perseguir lo que debe estar correcto. Miguel, pero no te sientas así porque yo estoy igual. Ya No, tecnología es me que, quitaron honestamente, el dispositivo. Ya tecnología ya no es ese dispositivo, así que al contrario, me gusta que esto pase porque tú sabes el tiempo que yo llevo buscando tratar de entender el entorno, el por qué yo hago esto, como dijo Rosa. Tú quieres romper unas cosas, pero de momento cuando tratas de salir, de romper esa monotonía, lo que ya es pro forma, entonces de momento, ¡pum! No, te tienes que quedar aquí. Y es lo que estamos hablando. Tenemos tal vez un sistema que desconoce. Las personas expertas en esto tal vez desconocen. Y no, claro, no te estoy diciendo que esta clase me ha desmotivado, al contrario, lo que estoy diciendo es que te crea una conciencia claro, nos de que crea una estás conciencia. haciendo proceso todo el tiempo. Y no lo voy a negar, cuando yo entré al programa pensaba que iba a estar inundado de tecnología y de todo, y después dije, aquí hay algo extraño, creo que no tenía claro, pero ya, o sea, esto me voló la cabeza, me disculpan, pero wow. Bueno, qué bueno. Pues ya está en el mismo No, bote que yo, Miguel. no definitivo, porque aquí hubo algo muy Encontramos el origen. importante de todo lo que se ha dicho, es tomar en consideración nuestra población, a dónde queremos dirigir el mensaje para mejorar el proceso de aprendizaje. Yo quería añadir que a mí me parece que poner tecnología en la educación pues sería, ¿verdad? Llevar una computadora y ya, o utilizar el PowerPoint y ya, pero el proceso, tecnología en la educación, ¿verdad? Era tecnología en la educación, ¿y cuál era la otra? De la instrucción. Tecnología de la instrucción. Tecnología de la instrucción requiere ya todo un proceso de, ¿verdad?, planificación, evaluación, y que esa tecnología esté incluida dentro de ese proceso y no sea como un parapeto más que se le añade al currículo, que se le añade a la clase o que se le añade a los demás, simplemente por el hecho de querer modernizar la educación, sino que ya eso requiere, ¿verdad?, hasta un proceso de evaluación y de reconsiderar, de pensar, a lo mejor esta tecnología no la estoy utilizando de esta manera, hay que volver, ¿verdad?, a hacer el tune-up y saber si eso es lo que me está funcionando, si hay otra manera de utilizarlo de mejor forma. Yo creo que es esto, es incluirlo de esa manera y que sea ese vehículo del aprendizaje y no que sea, ¿verdad?, algo que está corriendo paralelo a nosotros ahí. Ya. Muy bien. Pues vamos a ver luego que cuando Caraballo habla de tecnología de la instrucción, miren, este artículo es del 1992. Esto no es un artículo de antier, es un artículo de 1992. ¿Qué yo hago usando esto en el 2019? Vean ustedes toda la riqueza que le hemos sacado. Entonces, cuando él habla de tecnología de la instrucción, es lo que ha ido evolucionando como tecnología instruccional. La vamos a ver la próxima semana. Y el diseño instruccional como la herramienta para una buena tecnología de la instrucción o tecnología instruccional. ¿Pero se habían dado cuenta que el artículo del 92? No me fijé. De hecho, no, profesor, no, y lo dice aquí, pero le quería preguntar, o sea, que yo me surge esta duda ahora. Quiere decir que en el 92, y me disculpan la ignorancia o lo raro que pueda sonar esto, o sea, tenemos una persona en el 92 que tenía una visión
como la Panasonic anticipando el futuro de lo que va a ocurrir o de lo que debe estar ocurriendo. Y No, al 2019, pregunto. No, en realidad el diseño instruccional tiene sus raíces en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Es una ciencia de hecho, nueva, pero ujú, es una ciencia nueva, pero ya desde los 60 ya se hablaba de la integración de los grandes mainframes de computadora en la enseñanza. O sea que desde 60, 70, 80, 90 son como de los principios de todo este enfoque que nos ha llevado pues, a donde estamos hoy. Lo que pasa es que como la tecnología como artefacto fue tan rápido, no se desarrollaron, es mi punto de vista, no se desarrollaron buenas normas de planificación. Y eso un poco nos ha llevado al desfase que hablaba Rosa hace un rato. que esa desfase se sigue extendiendo al día de hoy. Eso es así. Wow. Lo que pasa, pienso yo, es que yo pienso que es la ausencia de un propósito claro en común. Y enfatizo en la parte en común. Correcto. Porque tú en tu escuela, en tu clase de matemática, tienes un propósito. Yo en la mía, como maestra de inglés, tengo otro propósito. Alexander en la escuela, como maestro de física, tiene otro propósito. Pero esos tres propósitos no tienen un propósito claro en común. Y por eso es que entonces tú vas por tu lado, yo voy por el mío y él va por el suyo. Y por eso es que cuando nos encontramos en las pruebas estandarizadas, nos estrellamos todos. Porque ese propósito en común es vital. Es tan vital como el trabajo preparatorio para esa planificación. Yo no puedo planificar ninguna cosa, ningún proceso educativo, yo lo puedo planificar del aire. Yo no puedo inventarme las lecciones y las experiencias basadas en mis sentimientos o en las nubes o en el clima. Yo necesito conocer quién es mi población, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, conocer más o menos cuál es su conocimiento, cómo su percepción con respecto a los conceptos básicos importantes de lo que yo voy a enseñar. Por lo menos eso. Para entonces yo poder empezar a atar cabos y empezar a tejer esa telaraña. Yo lo veo como una telaraña. Eso habla de un proceso, ¿verdad? Porque en la telaraña no hay un hilo suelto. La araña teje esa red y no hay un pedazo suelto. Y yo creo que el proceso de enseñanza, la educación, es eso, es una telaraña. Y debe estar interconectada, debemos estar pegados los unos con los otros. Y lo que yo hago en el salón tiene que tener relación con lo que tú haces en el tuyo. Y lo que tú haces en el salón tiene que estar relacionado con lo que otros hacen en el salón. Esa desconexión y esa total individualidad absurda, yo creo que es uno de los fundamentos para que este proceso no se dé y para que los resultados que buscamos nunca lleguen. Eso requiere de mucha planificación. Pues claro, y de que conozcamos bien esos elementos básicos de los que hablaba el profesor hace un rato, esa población, ese propósito, lo que yo busco, los resultados que yo espero. O sea, todo ese trabajo es básico y vital. Y si no existe, pues por más bella que sea la clase, por más maravillosa que sea la actividad, por más brutales que sean los materiales, por más
dispositivos tecnológicos que se integren a lo que a lo que se está haciendo, no vamos a llegar nunca a ningún sitio, porque no partimos de una visión clara. Y si yo no sé de dónde vengo, no sé para dónde voy. Muy bien. Así que ya van descubriendo la importancia del diseño instruccional como mecanismo para prepararnos para eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Profesor, una pregunta. Caravaggio planteó en algún momento alguna propuesta para dirigir ese proceso de diseño instruccional. Sí y no. Caravaggio era un físico que decidió hacer un doctorado en educación y se especializó en tecnología, en Instructional System Technology. Y en sus clases y en algunos de sus trabajos, porque él fue mi mentor, trabajamos con alguna, pero no llegó a publicar nada en esa línea así es del diseño instruccional. Hubiera sido bien interesante conocer cuáles eran sus perspectivas y qué tipo de modelo él propondría para ese proceso. Bueno, no puedo asegurar nada, pero quizás algún día lo pueda conseguir y ver si estaría dispuesto. Pudiera ser. No, no prometo nada, pero pudiera ser. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, en la semana yo voy a publicar las notas y el audio de esta conferencia para beneficio de todos. Ay, déjame dejarles, Las para no rúbricas, dañarle la, ¿qué rúbrica? las de los trabajos. Ah, bueno, nunca he puesto rúbricas en los trabajos, fíjate. Eh, Fíjate, nunca he corregido por rúbrica esos trabajos. Déjame ver si me puedo, porque nunca lo he hecho. Sería No, bueno. lo que quería dejarles era que vi en el chat una dirección de YouTube. Eso es un archivo donde distintas personas hablan de su concepto de tecnología. Eh, por curiosidad, por si lo quieren ver, si están aburridos y lo quieren ver, pues se los dejo puesto ahí en el chat. Estoy, ahí lo tienen. Okay. Profe, ¿cuándo tiene el audio del chat? En cuanto en Emily lo suelte, lo convierto en YouTube, en audio, y lo coloco. Ok. Ellos se tardan un par de días. A veces sí, a veces no. A veces antes. A veces antes. Pero Ok. todavía yo estoy bien topado, pero por ahí vamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Pues Hola. mi persona, pues agradecerle, profesor. Como ya lo dije varias veces, definimos ya el término de tecnología, así que ya tenemos el foco hacia los trabajos que vamos a estar realizando en el curso, porque pues no queremos ver tecnología como ese simple aparato, sino como el proceso. Y así que
cuando estemos en la marcha, pues sabemos lo que tenemos que hacer ya. Muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Yo que iba a decir que es que de momento como que el simbolito del internet se puso rojo. No sabía si todavía estaba aquí. No, quería preguntar si el video que usted posteó es el que se llama What Does Technology Mean to You? Sí. Ok. La discusión me ha parecido muy interesante. Yo creo que uno crece escuchando las perspectivas y las visiones de otras personas. Y eso, todo educador necesita tener siempre espacios para eso, para escuchar a otros y enriquecerse de sus perspectivas. Así que gracias a los compañeros por compartir. Gracias a todos los que participaron. Gabriela, sé que fue difícil para ti querer participar y no poder, pero vamos a ver si puedes resolver el problema para la semana que viene. Por cierto, Pues, profesor, disculpe, ajá, tengo una diga. duda, porque en la próxima, a ver cómo se va a realizar la clase. En la próxima semana, sección 3 dice Introducción al Diseño Instruccional y aparece una A de asincrónico, entiendo yo. ¿Cómo se va a llevar a cabo la próxima semana o encuentro? Ok, era sincrónico, tienes toda la razón del mundo. Yo me comunico temprano con usted y les dejo saber, Ok, muchas gracias. porque es que no lo tenía conmigo. Sí. Miguel, dijiste que me ibas a enviar por correo electrónico la hoja. Te lo envié. ¿A qué cuenta? La de upr.edu. Porque no lo he recibido todavía. Vamos a enviárselo. Y de hecho lo compartí aquí mismo en It Meeting, en el área de Fire Pero Video. creo, No sé si lo pueden pero hacer. creo que solamente lo puedes ver tú. Pues A déjame menos ver que si lo. fui yo. Profesor, una pregunta. Ajá. Observo que el sílabo que usted entregó en el salón de clase tiene un calendario diferente al sílabo que está en el website. El que está en el salón website, el que está en el website no tiene la asincrónica y sincrónica, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Sí, Pero ese fue mi. todo lo demás, Sí, yo empecé al principio, es que tú no estabas al principio, que perdón. había perdido esa información y por lo tanto estaba en el aire y no sabía cuáles eran sincrónicas y cuáles eran asincrónicas. Y es que yo intenté imprimir esa hoja, como usted nos dio el silabario impreso, pues yo intenté imprimir esa hoja para tener una copia adicional y poderla poner en la nevera. Y entonces me fijo que no tiene la información que necesito. Sí, porque está incompleto, porque aparentemente yo lo imprimí, pero no lo guardé después que le hice los cambios. Okay. Entonces estaba descubierto sin saber cuándo sí y cuándo no. Ok, Pero pero Entonces entonces verifica si le llegó. después usted lo puedo actualizar para entonces yo poder. sí, por eso es que Miguel sí lo acabo de recibir. Ok, Miguel me lo envió, entonces yo lo voy a actualizar y les pongo en la página y les pongo un email. ok, gracias. Y perdónenme en esa dificultad. ¿Preguntas? Pues compañeros, hasta aquí. Gracias por toda la participación, muy interesante. Y nos mantenemos, como dice don Jacobo Morales, nos mantenemos comunicados en cualquier provocación. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ah.